Señor guarde y le bendiga a cada uno de ustedes. Les pido que puedan abrir sus Biblias en el libro de Daniel. Vamos a continuar con esta serie de predicaciones que hemos realizado con nuestro hermano Juan, pero ahora ya casi culminando con este libro. Está en el capítulo 12. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 13, pero esta predicación se va a dividir en dos secciones. Y la primera sección de esta predicación será del versículo 1 al 4, pero vuelvo a reiterar, vamos a leer los versículos completos de este capítulo 12 del libro de Daniel. Amén. Vamos a leer. Dice así la palabra del Señor. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentran inscritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por toda la eternidad. Pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras, sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y el conocimiento aumentará. Entonces yo, Daniel, miré y vi que otros dos estaban de pie, uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y uno de ellos dijo al hombre vestido de lino que estaba frente sobre las aguas del río: ¿para cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, que levantaba su mano derecha y su mano izquierda al cielo. Juró por aquel que vive para siempre, que será por 3 años y medio, y cuando se terminó la destrucción del poder del pueblo santo, se cumplirán todas estas cosas. Yo oí, pero no pude entender. Entonces dije: Señor mío, ¿cuál será el resultado de estas cosas? Y él respondió: anda, Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos comprenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo sea quitado y puesta la abominación de la desolación, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Pero tú sigue hasta el fin, descansarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Amén. Amén. Gloria a Dios. Alrededor de 1760 se dio un hito en la historia que yo creo que muchos, al indagar en la historia del mundo, recordarán. Una llamada revolución industrial. ¿De qué trataba esta revolución industrial? Como su nombre lo dice, era el aumento de fábricas, y no solamente de fábricas, sino que era el aumento de jornadas extensas, de maquinarias incluso sin protección, en la cual que provocó grandes índices de accidentes y enfermedades laborales. Al inicio de esta revolución industrial, o antes de la revolución industrial, la seguridad era casi inexistente. O sea, no había una importancia por aquellas personas que trabajaban dentro de estas fábricas. ¿Por qué? Porque solamente el foco, en vez de estar en cuidar a las personas, el foco estaba solamente en la productividad. Y a medida que avanzó el tiempo, la presión social propiamente tal de todas aquellas personas que ingresaron a estas fábricas
relacionadas con el inicio de la revolución industrial y también todo lo que era llamado temas de sindicalismo, impulsó las primeras leyes laborales para justamente colocar límites con respecto a las jornadas laborales, a tener una protección mucho mayor bajo estas normas de los trabajadores y normas básicas de seguridad para proteger justamente la integridad y que también no hubieran enfermedades laborales en medio de toda esta revolución industrial. Ahora, tras grandes accidentes industriales, la seguridad comenzó a entenderse ¿cómo? Se empezó a entender como una responsabilidad que el empleador, y que no solamente el empleador tenía, sino que también el Estado tenía con respecto a estas personas que estaban en jornadas extensas bajo ninguna norma y bajo ninguna protección de seguridad. Y esto es interesante, hermanos, porque de alguna otra forma, a medida que pasó el tiempo y a medida que ha pasado el tiempo hasta el día de hoy, vemos que la seguridad ha avanzado al punto de que la conducta de las personas ha sido moldeada. ¿Pero por qué? Porque hubo una base en el conocimiento. Hubo una base en el conocimiento. O sea, el conocimiento a nosotros moldea nuestra conducta. De la misma forma en que, como si nosotros en este momento fuéramos viajando en un avión y pasara una azafata y nos entregara un salvavidas. Pero solamente nos entregara un salvavidas. ¿Qué haríamos nosotros? Lo más probable es que dejaríamos ese salvavidas a un lado, producto de que es incómodo llevarlo, y no le tomaríamos ninguna importancia. Ahora, ¿qué pasaría si esa misma azafata pasa por al lado de nosotros y nos dice, y nos informa a todos nosotros que estamos en el avión, y nos dice que en 20 metros más allá vamos a caer al océano, en picada, sin ninguna posibilidad de salvarnos? ¿Qué es lo que haríamos nosotros? Nosotros tomaríamos ese salvavidas y nos pondríamos, porque seríamos precavidos, porque ya hubo un conocimiento previo de lo que iba a ocurrir. Y esto mismo, amada iglesia, nosotros podemos aplicar a Daniel en el capítulo 12 como un aviso de lo que vendrá y lo que pasará la iglesia de Cristo, del cual nosotros no podemos escapar. Recordemos, este capítulo 12 es una unidad literaria que empieza en el capítulo 10. Luego pasa al capítulo 11 y luego pasa a lo que es el capítulo 12. Y el capítulo 10, que fueron predicaciones anteriores que se dieron acá, nos mostraba la preparación de Daniel para la visión final que iba a tener luego en el capítulo 11 y luego en el capítulo 12. Y el capítulo 11, ¿qué nos muestra? El conflicto de estos reyes del sur y del norte, y un rey que ataca a Dios y a su pueblo, y su ataque final, y también la caída, como nosotros podemos leer en el versículo 45 del capítulo 11, que dice así: y plantará las tiendas de su pabellón entre los mares y el monte glorioso santo, pero llegará su fin y no habrá quien lo ayude. Entonces, nosotros vemos que este capítulo 11 trata justamente de un tiempo en donde la iglesia del Señor será perseguida. Y vemos en la analogía de este capítulo 11, cómo este rey ataca a Dios y a su pueblo, y cómo este rey también será vencido por Dios. Vámonos, por favor, al primer encabezado de este sermón, que está en el versículo 1 al versículo 4. Eso es lo que en esta mañana estaremos viendo. Luego ya la próxima vez estaremos viendo la segunda parte de este sermón, que tiene como título El tiempo del fin. Vamos a leer el versículo 1. Dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentran inscritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna y otros para la ignominia, pero el desprecio para el desprecio eterno. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que
guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por siempre jamás. Pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Debemos recordar cuál es el contexto, como bien mencionaba, de este capítulo 12. El contexto donde este mensaje se da con Jerusalén exiliado lejos de sus tierras y un Daniel que va de parte de Dios entregando un mensaje de ánimo, de que Dios los iba a librar de la angustia y de la muerte también a su pueblo. Ahora, nosotros vemos en el texto varias veces que se repite la palabra tiempo. Al menos 4 veces se repite la palabra tiempo en el texto. Y aquí habla específicamente en el versículo 1 de un tiempo de angustia. Y lo primero que nosotros vemos con respecto a este tiempo de angustia es que nos dice que en aquel tiempo, ¿cuál tiempo? Para ello debemos recordar el capítulo 11, el conflicto del rey del sur y del norte. Un rey ataca a Dios por su pueblo y su ataque final y su caída. Leíamos el capítulo 45, en donde nos da el contexto de qué se trata este tiempo de angustia. Ahora, cuando este primer versículo nos dice en aquel tiempo, se refiere al tiempo en que el pueblo de Dios será perseguido. Más adelante veremos de que cuando muchos piensan y dicen de que ese era el tiempo en donde el pueblo de Dios iba de alguna u otra forma a ser perseguido por otros reyes. Pero nos vamos a dar cuenta que ese tiempo del fin es un tiempo que aún no ha acabado y por ende ese tiempo que nosotros vemos en este tiempo de angustia, está relacionado con la persecución de la iglesia. Lo segundo que nosotros vemos es que en este tiempo de angustia dice que se levantará Miguel. ¿Quién es ese Miguel? Ya lo hemos visto también en el capítulo 2, en donde se menciona quién es Miguel. Miguel es el gran personaje mencionado en el capítulo 10, versículo 7, como aquel que ayudó al ángel que debía traer el mensaje a Daniel para que pudiera Daniel luego entregar ese mensaje al pueblo de Dios. También se dice que Miguel es nombrado como el príncipe de ustedes, y lo podemos ver en el capítulo 10, versículo 21. También podemos ver de que Daniel en Judas 9, él lucha literalmente contra el diablo. Y también vemos en Apocalipsis 12:7 que él lucha contra el Gadón y contra sus ángeles. Podemos concluir quién es Daniel, quién es Miguel, es el príncipe que vela por su pueblo. Lo tercero que nosotros también vemos en este texto, que será un tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Sabemos de que el mensaje de Daniel es: aunque habrá persecución, Dios los librará. Y esto se refleja, mis hermanos, más adelante, que también lo hemos visto en el libro de Daniel, con respecto al rey Antíoco Epífanes y su persecución. ¿Quién era ese rey Antíoco Epífanes? Fue un rey de uno de los reinos que surgieron tras la muerte de Alejandro Magno, y que se hizo llamar Epífanes, que significa la manifestación de Dios. ¿Qué es lo que hizo este rey, que también está establecido, si nosotros revisamos al menos los capítulos 8, 9 y 10 del libro de Daniel? Fue un perseguidor brutal del pueblo judío y un enemigo directo del culto de Dios. ¿Qué fue lo que hizo? Prohibió la ley de Moisés, prohibió la circuncisión, prohibió también de que los judíos pudieran celebrar el día sábado, quemó copias de las escrituras, persiguió y mató a los judíos fieles, profanó el templo de Jerusalén, incluso colocando como holocausto a un cerdo, ofreció también y colocó el altar de Zeus sobre el altar de Dios. Y vemos claramente qué fue lo que hizo este rey Antíoco, que también muchos comentaristas lo mencionan como un modelo de lo que será el anticristo.
Ahora, por eso que Jesús retoma el lenguaje. Si nosotros leemos en Mateo capítulo 24, el lenguaje de Daniel y lo proyecta hacia el futuro. Vamos a Mateo capítulo 24, dice: por tanto, cuando ustedes vean la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel, colocado en el lugar santo, y que lea, el que lea entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no baje a sacar las cosas de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Pero hay de los que están en cinta y de los que están criando en aquellos días. Oren para que la huida de ustedes no suceda en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvará, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿A qué conclusión nosotros podemos llegar? Nos demuestra que la iglesia desde un principio también ha sufrido persecución. Con este rey Epífanes, como también con otros reyes, hasta incluso ese Mateo 24 se cumplió en parte con la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Pero se espera, mis hermanos, un nuevo cumplimiento del tiempo, del fin, según lo que dice el versículo 4 y el versículo 9, cuando el anticristo intente aniquilar a la iglesia. Vámonos, por favor, a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4 y luego el 9 y el 10. Mis hermanos, estamos de alguna u otra forma generando la base para que nosotros entendamos de que este texto, si bien es cierto de forma parcial se cumplió, a medida que pasó el tiempo, también se cumplirá con nosotros en este tiempo en persecución, opresión a la iglesia. Dice, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4 y después el 9 y el 10. Este se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. 9. La venida del impío será conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Qué podemos nuevamente concluir? Que como la iglesia en un tiempo no muy lejano viviremos la opresión, la persecución y también la manifestación del anticristo. Podemos ver también en 2 de Tesalonicenses que dice claramente que ese hombre de pecado no vendrá si es que antes sea revelada la iniquidad, sea revelada la apostasía y el hombre de pecado. Ahora, la pregunta que nosotros debemos hacernos acá, o recordar la analogía que mencionaba al principio, ¿se acuerdan de aquella azafata que entrega un salvavidas sin avisar el avión que caerá al mar? ¿Cómo nos comportamos en esa situación? Claramente, descuidados totales. Pero versus aquella que entrega el salvavidas, pero avisa que el avión va a caer al mar. ¿Dónde nos pondríamos? Claramente nos pondríamos el salvavidas antes de poder caer. Seríamos totalmente precavidos antes que sucedan las cosas. La pregunta es entonces, ¿por qué muchas veces nosotros, sabiendo estas verdades, muchas veces vivimos como que si no hubiera de pasar nada? ¿Qué es lo que hace un soldado antes de ir a la guerra? Se prepara, entrena arduamente durante meses. ¿Para qué? Para ir a la guerra. Ahora, si nosotros tenemos estas verdades, si nosotros sabemos que estas verdades serán aplicadas al día de hoy como iglesia,
¿Cuál es nuestra actitud frente a aquello? Mis hermanos, nuestra fe va a ser probada. Nuestro compromiso con Dios va a ser probado. Nuestra fidelidad en ese tiempo a Dios será probada. Nuestro amor por Dios será probado. De la misma forma como cristianos antiguamente han vivido la persecución, también nuestra fe será probada, mis hermanos. ¿Podemos nosotros en esta mañana medir nuestro compromiso? ¿Podemos nosotros en esta mañana medir nuestro amor por Dios? ¿Podemos nosotros en esta mañana medir nuestra fidelidad a Dios? Hermanos, seremos probados en nuestra fe. Seremos probados conforme a lo que nosotros hoy en día hablamos y decimos. ¿Cómo está tu fe hoy, amada iglesia? ¿Cómo está tu compromiso hoy con Dios? ¿Cómo está tu fidelidad con Dios? ¿Cómo está tu amor hacia Dios? Es muy fácil, así como estamos, decir: Señor, heme aquí. Sí, Señor, envíame a mí. Cuando todo está bien. Cuando nosotros estamos bien. Cuando tus hijos están bien. Cuando el día de hoy no te faltó el alimento. Cuando no tuviste que cruzar una selva para poder llegar a la iglesia. Cuando te viniste cómodamente en tu vehículo. Cuando no hubo ningún problema o dificultad mayor para poder llegar acá a la iglesia a adorar a Dios. Pero podremos decir: heme aquí, cuando por la causa de Cristo te cortara la lengua, mi hermano. Podríamos nosotros decir: heme aquí, si asesinaran a tu esposa, a tu esposo o a un ser querido. Podríamos nosotros decir: heme aquí, cuando por la causa de Cristo te dejasen ciego o te cortaran una mano. Podríamos nosotros decir: heme aquí, cuando o por circunstancias asesinaran a tus hijos frente a ti por escoger a Cristo. Mis hermanos, vemos claramente que dice que será un tiempo de angustia cual nunca se ha vivido. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo nosotros reaccionaríamos a la persecución? ¿Cómo nosotros reaccionaríamos, hermanos, a la opresión como cristianos? Vuelvo a reiterar, aquí estamos muy cómodos. Muy cómodos, hermanos. Todos, de alguna u otra forma, muchas veces esa comodidad, hermanos, nos hace adormecer nuestra fe, nuestro compromiso. Pero ¿cómo nosotros reaccionaríamos si nosotros fuéramos perseguidos? Mis hermanos, a veces olvidamos lo cómodo que estamos. Pero es ahora que nosotros como iglesia debemos despertar, ya que la iglesia del Señor vivirá una persecución y tiempo de angustia, como dice el texto, cual nunca hubo desde lo que existen las naciones hasta entonces. ¿Cómo reaccionarías, mis hermanos, si entrara alguien acá y nos pusiera a todos en fila y pusiera un arma en nuestra cabeza y nos dijera: o eliges a Cristo o morir? O si pusieran, por ejemplo, a un ser querido, a alguien a quien tú amas con todo tu corazón, y te lo pusieran al frente y te dijeran: o niegas a Cristo o mato a tu esposa, o niegas a Cristo o asesino a tu hijo. ¿Cómo nosotros reaccionaríamos, mis hermanos? ¿Estaríamos nosotros dispuestos a decir: heme aquí, Señor? ¿Estaríamos nosotros dispuestos
a no negar al Señor, ¿estaríamos nosotros dispuestos? Dice su palabra, una angustia, un tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Pero luego el texto menciona que en ese tiempo, dice, tu pueblo será librado. Y este es el cuarto punto que nosotros veremos dentro de este texto, el cual dice que tu pueblo será librado. Ahora la pregunta que nosotros debemos hacernos acá es, ¿a qué se refiere cuando dice, a qué pueblo se refiere cuando dice a tu pueblo? ¿Se refiere al pueblo judío o se refiere a su iglesia? Y aquí claramente, este texto en ese tiempo era obviamente al pueblo judío. Pero entonces, ¿cómo explicamos de que eso puede trasladarse y puede aplicarse a nosotros como iglesia? Y es aquí en donde nosotros nos separamos de nuestros hermanos que interpretan la Escritura, hablando de ese pueblo, como que esta angustia y este tiempo de angustia y esta persecución ya se vivió y que no será una vivencia que nosotros como iglesia tendremos que vivir, sino que la vivirá el pueblo judío. Ahora, ¿cómo nosotros explicamos esto? ¿Cómo nosotros vemos realmente de que ese pueblo no es el pueblo solamente judío? Recordemos de que Daniel era judío y naturalmente hablaba en el idioma de Israel. Pero la Escritura misma enseña que el Israel según la carne no es siempre el Israel verdadero. Romanos 9:6 dice que no todos los que descienden de Israel son de Israel o israelitas. Gálatas 3:29 dice, soy de Cristo, linaje de Abraham sois. Luego vemos en Efesios 2:11 al 22 dice que los judíos y los gentiles creyeron de forma en un solo pueblo redimido. O sea, no hay una separación. Por ende nosotros podemos concluir cuando Daniel dice tu pueblo se refiere al pueblo elegido de Dios, los santos, que hoy incluye tanto judíos como gentiles. La iglesia verdadera será librada en ese tiempo de angustia, pero no quitada, sino que librada. Y acá hay un punto importante que nosotros debemos entender con respecto a este texto, que acá cuando menciona la palabra librados, no se refiere a que serán sacados antes de la tribulación, sino que en la tribulación, y para eso nosotros tenemos que ver qué es lo que nos dice la Escritura con respecto a esta persecución y a esta angustia que los hijos del Señor vivirán. Apocalipsis 7:14 dice, y él le respondió, Señor mío, usted lo sabe. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación, ya han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Mateo capítulo 10, versículo 21-22 dice, el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los causarán muerte, y serán odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mateo capítulo 24, del 9 al 13 dice, entonces los entregarán a tribulación y los matarán y serán odiados por todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos se apartarán de la fe entonces y traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán y se levantarán muchos falsos profetas y muchos engañarán, y debido al aumento de la iniquidad y el amor de muchos se enfriará, pero el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Y por último, Juan 16:33, estas cosas se le ha hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Podemos ver claramente que ningún texto nos dice que seremos librados de angustia. Al contrario, pasaremos tribulación, pasaremos angustias como cristianos. Por ende, en el texto infiere que seremos librados en medio de la tribulación, sino cuando el anticristo esté a punto de destruir a la iglesia y nuestro Señor nos librare para que
sea el inicio de la vida eterna con Él y el final del hombre de pecado, como veíamos en el capítulo 11, versículo 45. Ahora, con respecto a esa palabra librados, hay una condicionante, porque dice que serán librados todos los que se encuentran en el libro. Y hay dos posibilidades en esto: que nuestro nombre esté, o que nuestro nombre no esté en el libro que menciona acá Daniel en el capítulo 12. Si no estás, dice que será librado. Pero si tu nombre no está en el libro, esto dice que pasará según la Escritura. Apocalipsis 20:15 dice: y el que no se encontró inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Vemos claramente, mis hermanos, en este punto y en este texto, que nosotros pasaremos tribulación. Qué terrible sería, mis hermanos, que el libro de la vida fuera abierto y que nuestros nombres no estén inscritos en el libro de la vida. Y por eso que el versículo 2 menciona aquella resurrección de los muertos, que implica que indudablemente todos aquellos que hayan muerto antes y después de la tribulación serán resucitados y levantados para la vida eterna o para la ignominia y el desprecio eterno. Quizás muchos de los que están acá no se levantarán para vida eterna, sino que para estar en el infierno eterno por toda la eternidad. Donde dice la palabra del Señor que el gusano no muere. Donde dice que hay tormentos eternos por toda la eternidad. Y muchos en ese lugar dirán: Señor, si no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre no hicimos milagros. Pero ¿qué es lo que dirá el Señor? ¿Cuántas veces les prediqué? ¿Cuántas veces los quise juntar como la gallina junta sus polluelos? ¿Cuántas veces los llamé al arrepentimiento? ¿Cuántas veces les exhorté a despertar? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Y el Señor dirá: jamás los conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Muchos comentaristas aluden de que ese gusano no muere. No tiene que ver literalmente con un gusano, sino que tiene que ver con la conciencia. Qué terrible, mis hermanos, un día despertar, no con nuestro Señor Jesucristo, sino que despertar las llamas del fuego eterno. Mis hermanos, es para siempre, por los siglos de los siglos. Sufrimiento eterno, para siempre, por los siglos de los siglos. Es una cadena perpetua que no tiene posibilidad de poder pagar una fianza y de salir por ahí y salir de esa cárcel. Hay un escrito que siempre recuerdo desde muy pequeño, que estaba pegado en la muralla de la pieza de mi madre, y que dice las quejas de Dios, y dice así: me llamas Señor y no me obedeces, me llamas luz y no me ves, me llamas camino y no me sigues, me llamas vida y no me deseas, me llamas sabio y no me escuchas, me llamas bello y no me amas, me llamas rico y no me has pedido nada, me llamas eterno y no me buscas, me llamas bondadoso y en mí no confías, me llamas noble y no me sirves, me llamas Dios y no me temes. Si te condenas, no me culpes. ¿Cuál será
nuestro destino aquel día? ¿Será el disfrute con Dios por los siglos de los siglos? ¿O será el tormento eterno por los siglos de los siglos? Dice que serán levantados, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. ¿Cuál será tu destino aquel día? Pero gloria a Dios, que nuestro Señor Jesucristo murió en aquella cruz por nuestros pecados. Por medio de Él seremos salvos de la muerte eterna, la cual merecíamos al ser transgresores de su ley. Dice el versículo 3, una gloriosa promesa, que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Jesús menciona que resplandecerán como el sol. Mateo 13:40 dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos que oiga. Dice que los que guiaron también a muchos a la justicia como las estrellas por la eternidad. O sea, ¿qué quiere decir? Que aquellos que predicaron su palabra en medio de la persecución, ¿seremos nosotros capaces de entregar palabras en medio de la persecución? Aquellos, Dios los tendrá en alta estima. ¿Seremos nosotros capaces de, en la persecución, poder nosotros entregar palabras del Señor? Ahora el versículo 4 nos habla de ese libro sellado. Nos damos cuenta de que estas palabras no solo eran para el tiempo de Daniel, ya que cuando dice guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, no se refiere a que nadie debía ver ese escrito, ya porque en los tiempos de Persa, cuando se hablaba de sellar un libro, era un símbolo de que esa escritura tenía que ser preservada por los tiempos de los tiempos para que fuera leída por otras generaciones. Normalmente nosotros asociamos de que el libro se selló, se cerró, significa que nadie más puede leerlo, es un secreto. No, cuando los persas sellaban era para que esa escritura permaneciera en el tiempo y que fuera leída por otras generaciones. También el texto nos dice que muchos correrán de aquí para allá, y eso nos quiere decir de que buscarán respuestas y no encontrarán respuestas, sino que la única respuesta que podrán encontrar es la bendita palabra de Cristo. Solo en Cristo hay y existe el verdadero conocimiento. Ahora, a medida que hemos visto el libro de Daniel, vemos claramente de que Daniel también es una prefigura de lo que es Cristo. Si nosotros nos ponemos a comparar esta prefiguración de Daniel en Cristo, podríamos hacer la siguiente comparación. Cuando nosotros vemos en el capítulo 10, versículo 9, que dice que Daniel fue muy amado, Jesús dice que igual fue amado, muy amado. Vemos de que Daniel fue un hombre de oración. Jesús también fue un hombre de oración. Dice de que Daniel se lamentó por su pueblo. Dice que Jesús también se lamentó por su pueblo. Daniel predijo un tiempo de angustia. Jesús también predijo un tiempo de angustia en Mateo capítulo 24. Daniel habla de una resurrección. Jesús también habló y dijo sobre una resurrección. Pero lo que nosotros vemos, mis hermanos, en el texto, y lo que nosotros vemos en esta prefiguración de Daniel en Cristo, a medida de todo el libro de Daniel, que Jesús es más grande. Y que Él no solamente habla de la palabra, sino que Jesús es la palabra de Dios. Que Jesús no solamente es la palabra, sino que Jesús quita el pecado del mundo.
Y Dios promete a Daniel que le resucitará al fin de los días, pero Dios resucitó a Cristo antes del fin de los días con su resurrección, y que Jesús, por medio de esa resurrección, abrió la puerta de la vida eterna a todos los que creen en Él, constituyéndose así las primicias de los que durmieron. La pregunta que nosotros debemos hacernos con este texto es: ¿cómo está nuestra vida? ¿Reaccionaremos de forma correcta? ¿Reaccionaremos con fe en medio de la persecución? ¿Reaccionaremos nosotros con fe, comprometidos con el Señor? El mismo compromiso que nosotros tenemos hoy en día, ¿reaccionaremos de esa misma forma cuando aparezca este hombre de pecado y seremos perseguidos como iglesia? ¿Cómo reaccionaremos? ¿Abortaremos la misión? ¿Qué haremos como iglesia? ¿Cómo reaccionaremos? ¿Tendremos fe? ¿Tendremos compromiso? ¿Cómo estará nuestro amor hacia Dios? Sin duda, mis hermanos, de que muchos cristianos hoy en día viven persecución. Sin duda de que muchos cristianos misioneros viven persecución en el mundo. Muchos de ellos le han sido quitadas a sus familias, muchos de ellos han sido quitadas a sus esposas. Pero también la palabra del Señor dice que nosotros como cristianos también viviremos persecución. Es para meditar y pensar en esta mañana cómo reaccionaremos frente a la persecución. Un mensaje tan simple como eso, pero que tiene una profundidad, mis hermanos, tremenda. Suena simple, pero como dicen ahí bien a los chilenos, en la cancha se prenden galos. Yo puedo hablarles de fe en este momento, puedo hablarles de amor, puedo hablarles de que sí, soy un hombre comprometido con el Señor. Pero verdaderamente nuestro cristianismo y verdadero cristianismo y nuestra verdadera fe se ve allí en el crisol, en el horno. ¿Estaremos preparados? Que el Señor en esta mañana nos ayude, nos haga meditar y prepararnos como soldados para el bien de la guerra. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos las gracias en esta mañana por permitirnos, Señor, la exhortación de tu palabra, este capítulo 12 que menciona aquella tribulación o tiempo de angustia que tu iglesia vivirá. Si bien, Señor, a través de la historia tu iglesia ha sido perseguida, como por ejemplo por este hombre Antíoco Epífanes, la caída del templo de Jerusalén. Pero, Señor, tu palabra está destinada para los tiempos del fin. Mientras esos tiempos del fin aún no lleguen, Señor, tu palabra nos menciona por medio de este libro de Daniel que vendrá el tiempo de angustia. Pero hay alguien que nos librará, alguien que nos librará de aquella angustia. Y todos aquellos que ya han partido en el Señor se levantarán. Como también aquellos que no creen en el Señor se levantarán, unos para vida eterna y otros para la perdición eterna. Señor, ayúdanos a tener esto en nuestra conciencia. Sella esto en nuestros ojos, en nuestra conciencia, todos los días, Señor, de fortalecer nuestra fe, de fortalecer nuestra comunión contigo. Porque vendrán días en donde seremos angustiados. Vendrán días donde seremos perseguidos. Oh Señor, ¿cómo actuaremos como iglesia? Ayúdanos a que, Señor, nuestros labios y nuestra boca no profese palabras, Señor, rápidamente, sin pensarlas y sin meditar. Porque muchas veces somos como Pedro, de la cual decía que te amaba,
que no te iba a dejar, pero luego, Señor, te traicionó. Señor, no seamos como Pedro, sino que seamos sabios, examinarnos en esta mañana nosotros mismos frente a esta palabra. Fortalece nuestra fe, prepara nuestros corazones para el día en que nosotros como iglesia también seremos perseguidos. Padre, te damos las gracias por esta tu palabra. Ayúdanos a colocarla por obra. Y Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.